¿Qué tal, amigos? Buenas tardes con ustedes, José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, en este su informativo Adelante TV Noticias para este domingo 20 de septiembre. Continuaremos con lo que habíamos comenzado en el informativo anterior. Nos quedamos hablando del problema de los casos insulares y del mito de las ventajas, supuestas ventajas de Puerto Rico en su relación con los Estados Unidos. Habíamos dicho en una comparativa con las distintas etnias y comunidades autónomas que existen en España, y como todos ellos, a pesar de tener una fuerte identidad cultural individual, y hasta algunos de ellos buscando emanciparse, la nación española los tiene como iguales y los considera a todos porque todos son españoles. Esto no puede ocurrir con los Estados Unidos, en donde todos los estados deben ser iguales. Es por eso que el estado jíbaro no puede existir. La igualdad de la que hablan los estadistas significa renunciar al idioma y a la cultura puertorriqueñas. ¿Por qué? Porque no ha ocurrido eso con los gringos, en donde ellos puedan tener una pluralidad de naciones como parte de la composición de su nación federal. Todos los estados, los 50 estados miembros de la Unión, tienen que ser totalmente a la americana, hablar inglés, seguir la cultura anglosajona. Es cierto que tienen unos cuantos matices muy particulares en la California, en la Florida, en la presencia hispánica, en Luisiana, el sabor francés, en Nueva Orleans, en Hawái, de los hawaianos, y así por el estilo. Pero Puerto Rico no es un estado de la Unión. Puerto Rico es uno de los 14 territorios no incorporados que tienen los Estados Unidos. Es el territorio con la población mayor. Desde el momento en que fue anexado, invadido y anexado en el año 1898, desde ese momento fue el territorio con la población mayor. Ningún otro territorio perteneciente a los Estados Unidos tiene este tipo de población, ni posee una cultura tan antigua y tan fuerte como es la cultura hispánica, la cultura española. Puerto Rico es una posesión, es una isla que es propiedad de los Estados Unidos continentales. Nosotros ya teníamos una cultura centenaria con la presencia de los españoles, mucho antes de que los ingleses desembarcaran en Plymouth Rock, en el este de los Estados Unidos, y se fundaran las 13 colonias inglesas. Estados Unidos trató de asimilarlos a la gringa, imponiéndolos el inglés y sus costumbres desde el comienzo de la invasión y la presencia colonial de los Estados Unidos. Y para aquellos que no creen esto, hay fotos del tipo panorámico, lo que llaman una foto panorámica del viejo San Juan, con la capción, con las letras debajo, Our New Colony, nuestra nueva colonia. Los gringos impusieron sus costumbres, acción de gracias o Thanksgiving, la presencia de Santa Claus, es otra cosa que la versión estadounidense del Papá Noel. Santa Claus viene porque fueron los holandeses los que trajeron la costumbre a Estados Unidos, y en holandés, en neerlandés, la forma de llamar a Papá Noel es algo así como Santa Claus,
y de ahí es que viene el que ellos lo llaman Santa Claus. Las celebraciones del Día de las Madres y el Día de los Padres en Puerto Rico se hacen con la fecha de los Estados Unidos por ser propiedad nosotros de ellos, y no la celebramos como la celebra el resto del mundo hispánico, que no son en las mismas fechas que la celebramos los puertorriqueños. Mucha gente no se ha dado cuenta de eso a menos de que hayan viajado a otras partes del mundo hispánico. También se manipuló la enseñanza de nuestra historia en las escuelas. Yo recuerdo que se nos decía en la escuela que los estadounidenses desembarcaron. Cuando los estadounidenses sí desembarcaron, pero porque habían invadido. No es que desembarcaron como desembarca pues un turista que llega hasta aquí en un barco y se baja y viene a visitar. No, ellos no vinieron a visitar, ellos vinieron a agarrar, vinieron a robar. Por lo tanto, no se trata de un desembarque, se trata de una invasión. Todo esto sí que afectó nuestra puertorriqueñidad desde 1898, cosa que no hicieron los españoles. ¿Sabes por qué los españoles no afectaron nuestra puertorriqueñidad? Porque los españoles son los creadores de nuestra puertorriqueñidad. Antes de los españoles no existía la puertorriqueñidad porque no existían los puertorriqueños ni existía Puerto Rico. Existían los indios taínos. Y antes de los indios taínos estuvieron los indios Igneri, y antes de los Igneri hubo otro grupo. Así es que muchos de estos argumentos que se utilizan hoy día están totalmente fuera de contexto y son contrarios a la realidad histórica. ¿Sabían ustedes que la fiesta de Reyes y las peleas de gallos fueron prohibidas desde principios del siglo XX? ¿Sabían que el gobierno estadounidense quiso eliminar el catolicismo en Puerto Rico y quiso demoler la capilla del Cristo en el Viejo San Juan? Todo eso, lo mismo que hablar de la igualdad con los gringos, atenta contra nuestra puertorriqueñidad. Nunca podremos ser iguales a los gringos a menos de que nos convirtamos en gringos, a menos de que dejemos de ser quienes somos, puertorriqueños, y los puertorriqueños somos hispanos. Y cualquier candidato, cualquier grupo por ahí que diga una cosa tan absurda como vamos a mantener nuestra puertorriqueñidad, vamos a mantener nuestra cultura, vamos a mantener nuestro idioma siendo Estado de los Estados Unidos, te miente, porque eso es imposible. Si así fuera, cada uno de los estados de Estados Unidos sería una nación distinta, unidas a la fuerza en lo que se llama los Estados Unidos de América. Los habría alemanes, franceses, holandeses, por todas partes. Y no es así. No es así. España fabricó a Puerto Rico y a los puertorriqueños y a la puertorriqueñidad. No los taínos, ni tampoco los gringos. Terminemos este tema analizando, poniendo en una balanza imaginaria algunas de las cosas de lo que hicieron los españoles por Puerto Rico en 400 años y de lo que han hecho los gringos en 122. Los gringos no han fundado un solo pueblo. Los españoles fundaron muchos. Trajeron el tren, el tranvía, una agricultura múltiple, mientras que los gringos lo que hicieron fue matar la agricultura en favor única y exclusivamente de la caña de azúcar, haciendo un daño terrible a la isla. Los españoles llenaron la isla de puertos, porque por ser isla, por tener agua alrededor, era ideal para comercio, para transbordo, para transporte. ¿Y qué hicieron los gringos? Cerraron la mayoría de los puertos, los convirtieron en bases, porque Puerto Rico no era otra cosa que una base militar para defensa de Estados Unidos continentales. Pero como eso ya se acabó la Guerra Fría, se acabó la amenaza que había de los rusos comunistas, que ya no existen, de los nazis, que ya no existen, pues entonces se cerraron las bases. Ya no tenemos bases. La mayoría de ellas se han ido. Soltaron hasta la de Vieques, que más de la mitad de la isla de Vieques era una base de la Marina de Guerra de los Estados Unidos.
Estas y muchas otras cosas más nos tienen que hacer pensar a nosotros puertorriqueños. La puertorriqueñidad siempre, repito, siempre ha estado en peligro desde que llegaron los gringos y todavía está en peligro. La puertorriqueñidad nunca estuvo en peligro con los españoles. Ellos la crearon, ellos le dieron vida cuando se fundó Puerto Rico y con ella los puertorriqueños y la puertorriqueñidad. Así es que la reunificación con España en nada alteraría nuestra puertorriqueñidad. Los puertorriqueños seguimos siendo españoles. Y bajo la reunificación de Puerto Rico con la madre patria España, seguiríamos siendo españoles porque ser puertorriqueño es una forma de ser español. Si ellos lo crearon, los españoles, es que seguimos siendo españoles. De la misma forma que los canarios son españoles, que los mallorquines son españoles, que los africanos de Ceuta y Melilla son españoles, que tantísima otra gente en las distintas partes de España, Galicia, Asturias, Vascongadas, Cataluña, Valencia, Andalucía, etcétera, 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 todos son españoles. Así que no habría por qué, repito, dejar de ser españoles simple y sencillamente, dejar de ser puertorriqueños simple y sencillamente porque nos uniésemos a España. Al contrario, es un volver a casa, por eso se usa esa frase, volver a casa, estar nuevamente con la familia. No tenemos los puertorriqueños por qué empezar a hablar con Cs y con Zetas, porque tenemos nuestra manera de hablar, tenemos nuestra manera de hacer las cosas. Comprendan lo que quiero decir. La reunificación de Puerto Rico con España es un enriquecimiento mutuo. Un enriquecimiento de nosotros con los españoles y de los españoles con todo lo que podemos aportar los puertorriqueños. Pasemos ahora a unas cuantas preguntas y comentarios de algunas de las personas que nos dejaron sus preguntas y sus comentarios en la sección de comentarios abajo de la página del informativo pasado. Aunque ya se le ha contestado directamente a estas personas, queremos hacer públicas algunas de las cosas que ellos sugieren. Nos piden que solicitemos la doble ciudadanía, ciudadanía estadounidense y ciudadanía española. Que abramos el abanico con todas las posibilidades, que estemos en un movimiento perpetuo y que no nos alineemos con ningún partido. Es correcto. Los puertorriqueños reunificacionistas somos y venimos de distintos trasfondos. Entre nosotros hay ex-estadistas, ex-estadolibristas, ex-independentistas y ex-no alineados. Tenemos el denominador común de que estamos cansados de ver que no se saca los pies del atolladero con estos partidos tradicionales, con sus plataformas que no van a ninguna parte, con sus promesas vacías, infundadas, que nada producen. El movimiento reunificacionista y Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España no es un movimiento afiliado o seguidor o simpatizante de ningún partido político, ni en Puerto Rico ni en España. Es una asociación que busca la solución de un problema histórico, de hacer justicia a esta isla y a nuestra madre patria por un robo injustificado, ningún robo es justificado, por una violación a una nación soberana que era España, y Puerto Rico era España. Puerto Rico era parte de España. Puerto Rico no es parte de Estados Unidos, es propiedad de Estados Unidos, pero sí era parte de España.
Así es que muchas gracias por el comentario. No estamos afiliados, no seguimos a ningún partido político y queremos abrirnos a todo aquel que busque hacer esta justicia, sea de la opinión política que sea. Nos piden también que produzcamos y distribuyamos banderas, literatura y folletos. Algunas personas que están muy interesadas en repartir esto por la isla de Puerto Rico para dar a conocer mejor al reunificacionismo. Eso está en proyecto. Eso se va a hacer pronto. Recordemos que muchas de estas cosas requieren uso de dinero, dinero que no tenemos. Gracias por sus comentarios y continuaremos hablando de esos comentarios en nuestra próxima edición, los comentarios que presenten algunos de ustedes después de este informativo. Nos los dejen en la parte de abajo de la página. Antes de pasar a la siguiente pregunta sobre la puertorriqueñidad, sobre nuestra relación con España reunificándonos, quiero hacer un pequeño comentario sobre lo que está ocurriendo en Puerto Rico con la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. La gobernadora, en los últimos días que le quedan en la fortaleza, se ha puesto, como han hecho otros gobernadores y hasta presidentes antes que ella, a nominar a sus ex asesores. Tiene un numerito bastante grande de contratistas incluidos en la lista de 79 designaciones que ha presentado a la legislatura en esta sesión extraordinaria que se está celebrando. Pero quiero hablar rápidamente de dos casos puestos por ella que son bien controversiales. El señor Osvaldo Soto, secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza y ex secretario de Asuntos Públicos del Senado, que es un puesto de confianza de don Tomás Rivera Schatz, lo ha nominado la gobernadora para el puesto de Contralor del Estado Libre Asociado. Un caballero sin preparación ni experiencia y con una hoja de trabajo que deja mucho que desear. Insiste la gobernadora en que no hay que ser un contador público autorizado para ostentar este puesto que tiene una duración de 10 años. 10 años, una década completa. La Cámara de Representantes se ha manifestado en contra de él. El Colegio de Contadores Públicos Autorizados y otras dependencias del gobierno y otras personas influyentes, excontralores del gobierno, se han manifestado también que esta es una decisión lamentable, penosa y muy perjudicial para el pueblo de Puerto Rico. Daremos una opinión al final. Otro puesto que ha nominado la gobernadora Wanda Vázquez Garcet es el del señor Ángelo Cruz Ramos, que es el saliente alcalde del municipio de Ceiba, y lo quiere en la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales, violando el artículo 48 de la Ley 73 del 2019, por nombrarlo sin recomendación de la Administración de Servicios Generales, la Oficina del Contralor, la Oficina del Inspector General, la Autoridad de Asesoría Financiera, la Agencia Fiscal y el Colegio de Contadores Públicos Autorizados. Es decir, 6 agencias en total que no se consultaron para esta nominación. Una persona sin las cualidades, sin las capacidades, pero muy amigo de la gobernadora, muy ayudante de la gobernadora, y que se le quiere dar el puesto. En otras palabras, lo que está ocurriendo aquí es, como decimos, un atornillamiento de una serie de personas en unos puestos que no le corresponden, que no representan los mejores intereses del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que sirve a los puertorriqueños. Y esto, por supuesto, haciéndolo antes de las elecciones generales
porque va a entrar un nuevo gobierno después de las elecciones del 3 de noviembre. El día 2-3 de enero entra un nuevo gobierno en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y ya sea que gane Pedro Pierluisi y el PNP, Dios nos libre, o que ganen los populares, o que gane el que gane, ella quiere tener estos puestos asegurados antes de ese momento. Hay quien dice que esto suena a venganza contra aquellos que votaron en su contra en las primarias de agosto pasado. Nos gustaría ahora pasar a la próxima pregunta de manera breve para la consideración de todos ustedes, y les pedimos encarecidamente sus comentarios y sus preguntas, sus inquietudes, poniéndolas en la parte de abajo de la página en la sección comentarios. Reintegrarnos con España. ¿Seremos otra vez una colonia española? De ninguna manera volveremos a ser una colonia con la reintegración. La reintegración o reunificación de Puerto Rico con España significa el volver a nuestra verdadera casa, donde realmente pertenecemos, ya que allí somos hijos, herederos y semejantes. La reunificación significa ser parte integral de la nación española como una de sus comunidades autónomas. Nuestra comunidad autónoma de Puerto Rico será nuevamente territorio español, pero no territorio a la americana, sino parte de España. Como un territorio español, como parte de la nación española, constitucionalmente reconocido, con autonomía legislativa y ejecutiva, para administrarnos con un gobierno propio como parte integral de la República de España, en igualdad de condiciones a las demás comunidades hermanas, como las distintas comunidades autónomas que hay en España en este momento, desde la Constitución de 1978. De ninguna manera nos convertiríamos en propiedad de España. Seríamos nuevamente, como ya éramos para el 1898, una parte integral de España en igualdad de condiciones a nuestros hermanos peninsulares. La Constitución española actual de 1978 establece el concepto del Estado único regionalizable. Esto es, una organización con accesos a autonomías de las nacionalidades y sus regiones mediante procedimientos que garantizan la regionalización del territorio español. Esto se hace manteniendo la gran unidad nacional española. Recordemos que cuando decimos territorio aquí nos referimos al país, a la tierra, no a la expresión territorio no incorporado que usan los gringos cuando no quieren decir la palabra colonia. Son dos acepciones, dos significados diferentes de la palabra territorio. Dentro del ordenamiento constitucional español, tenemos la oportunidad constitucional de establecer nuestro propio autogobierno con prerrogativas claras en materias de gobernanza local. Previo a la Guerra Hispanoamericana de 1898, con la Carta Autonómica, ya Puerto Rico era una provincia autónoma española con gobierno propio y autonomía para autogobernarnos. Entonces, hasta podíamos hacer tratados comerciales con otras naciones dentro del marco general legal del entonces Reino de España. Ya mucho antes éramos ciudadanos españoles y teníamos el derecho a elegir diputados al gobierno en Madrid, al igual que todos los demás españoles. Desde la invasión de 1898, donde fuimos un simple botín de guerra, no hemos logrado los mismos poderes autonómicos, comerciales y de gobierno que ostentábamos como ciudadanos españoles hace ya 122 años. Y con esto quiero terminar diciendo lo siguiente a todos los puertorriqueños, hermanos puertorriqueños y puertorriqueñas que me escuchan. Hay una inmensa campaña en la televisión, en la prensa, en las redes sociales, por todas partes, del Partido Nuevo Progresista, diciendo que votemos sí
en el plebiscito. Un plebiscito que ellos mismos saben que no tendrá el aval ni tendrá nada que ver, porque no es vinculante, con el Congreso de los Estados Unidos. En otras palabras, un plebiscito que no va a ir a ninguna parte. Plebiscito que va a ser una pérdida de tiempo y dinero en los millones. No hagan caso a esas campañas. No se dejen engañar más. Lo que quiere el PNP es mantenerse en el poder. Y como tantos de ellos no fueron a votar en las elecciones del 2016, están tratando de atraer a todas esas personas de su partido a que voten, cosa de mantenerse en el poder, mantenerse guisando, mantenerse tumbando, mantenerse mintiendo, mantenerse robando, hablando español claro. No podemos permitir que eso ocurra. El PNP hay que sacarlo del poder, desde la fortaleza y la legislatura hasta el último municipio. Hay que sacarlos del poder. Estas personas utilizan la mentira de la manera más desfachatada y absurda posible. Mienten sobre la historia, mienten sobre la economía, mienten sobre las situaciones que tenemos. Mienten cuando hablan de la igualdad. ¿Cómo vamos a ser iguales a un grupo de gringos que no hablan español, que tienen una cultura diferente a la nuestra, que nos consideran inferiores, pobres, sucios? ¿Cómo vamos a ser iguales? Por favor. La ciudadanía americana no está, repito, en peligro si no gana el sí en el plebiscito. Tenemos la ciudadanía americana del año 1917. Si nos lo hubieran querido quitar, nos lo hubieran quitado hace muchísimo tiempo, hace más de 100 años. Por favor, no se dejen engañar más con estas inmensas mentiras. Y les pido, les ruego encarecidamente, hablen de todo esto con todos sus conocidos, en el trabajo, pero no en las horas laborables, en la casa, en la calle, en el supermercado, a donde quiera que vayan, con amigos y familiares. Hablen de esto. No peleen, no hay por qué pelear. Se intercambian impresiones. Se aprende hablando. Por eso es que está el dicho, hablando la gente se entiende. Hablen de esto. Si te preocupa realmente el futuro de Puerto Rico, el futuro que dejarás a tus hijos y nietos y los que vengan detrás de ellos, tienes que hablar de esto. Tienes que ser un agente de cambio. Tienes que verdaderamente acabar tajantemente y de una buena vez con esta perversidad, con esta enfermedad mortal que tenemos en esta isla, con los anexionistas y sus mentiras. ¿Por qué mienten tanto? Porque es que quieren quedarse en el poder, quieren seguir guisando, quieren seguir ganando millones de dólares, con unos sueldos ridículos, mientras a todos los demás se nos quitan al retiro digno, a los maestros, a los dentistas, a los policías, a los bomberos. Mientras no hay dinero para arreglar calles, mientras no hay dinero para bregar con la salud como Dios manda, mientras no hay dinero para un montón de cosas que son importantes y que son necesarias y que para eso los hemos puesto a ellos en el gobierno, sí hay dinero para seguir ellos ganando en grandes cantidades. Y a ninguno de ellos le preocupa si tú comiste hoy, si la viejita que vive junto a tu casa, anciana, enferma, sola, con una casa rota, que a veces no hay luz o no hay agua o no hay nada, tiene con qué defenderse, tiene con qué valerse. Eso no les interesa. No les interesa. Les interesa sus buenas casas, sus buenos sueldos, lo bien que comen, la comodidad con la que duermen, mientras el resto del país, que es el que los ha puesto en el poder, sufre. Piensa en esto, por favor. Medita. Reflexiona. Habla. Y toma acción en las elecciones generales del 3 de noviembre. Vota no, repito, no, NO, en el plebiscito a la estadidad.
Y aunque no puedo decirte, no puedo ordenarte por qué partido votar, te pido encarecidamente que te concientices, que no te dejes engañar más por toda esta propaganda tan sucia, tan baja, que por tu honor, por tu respeto propio y por el amor que tienes a los tuyos, hagas la diferencia. Nos veremos en el próximo informativo. Este ha sido José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con el informativo Adelante TV Noticias para este domingo 20 de septiembre. Hasta entonces.